just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, 'cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know. Honetan esaten diogu agur, San Felixen egon garen urteei familia bat izaten. Hola a todos y todas y bienvenidos a nuestra celebración de nuestro último día en San Félix. Hoy despedimos todos los años que hemos estado aquí siendo una gran familia. Orain, emango diogu hitza Nereari eta Aitorri, hitz batzuk gurekin partekatzeko. Y ahora le daremos el turno a Nerea y Aitor para que digan unas palabras. Eskerrik asko etortzeagatik guztioi. Primero disculparme un poco porque Dios no ha podido acudir porque se encuentra afuera y bueno, pues Nerea y yo también queríamos hacer unas palabritas. Bueno, agradeceros a las familias sobre todo la confianza que habéis tenido siempre con nosotros. Sin esa confianza hubiese sido imposible. Cuando empezaron con muy chiquis y ahora están aquí que ya salen del colegio, por un lado nos da pena y por otro lado nos da alegría, ¿no? Es decir, siguen su proceso. Han estado aquí muchos años, han reído, han llorado, pero lo importante es que lo hemos hecho juntos. Y bueno, también me gustaría agradecer al profesorado, sobre todo también por su paciencia. Sabemos que, pues bueno, estas edades son un poquito complicadas, vosotros también lo sabéis. Y desde luego la implicación del profesorado siempre ha sido muy importante en San Félix y sigue siendo. Así que también quería agradecer a todo el profesorado de BH y a todo el profesorado que ha pasado desde que erais chiquis. Yo no me voy a extender mucho más, simplemente pues también decir que me hace ilusión porque en 2010 entré yo en San Félix y empecé dando clases también de Natu, algunos de los que estáis aquí. Y como anécdota me acuerdo de estar en clase y oír alguna canción que cantaba alguno de... Bueno, yo canto muy mal, pero voy a intentarlo. Puente de Portugal. Y yo voy así, ¿de dónde vendrá eso? Y de repente miré y ahí al fondo había un chaval así pequeñito, pero bastante avispado, y era Iker Pontón. Y le dije, vale, Iker, ¿sabes tirar? Y digo, no, es que es una que canta el Tite, ¿vale? Entonces, pues bueno, también agradecer a esos haitites y a esas mamas que nos han ayudado mucho, a vosotros, a nosotros. Y bueno, yo creo que los protagonistas son ellos y ellas, así que por mi parte es que ricasco guztioi. San Félix va a estar abierto para vosotros y para vosotras. Muchos acaban viniendo y echándonos de menos. Y bueno, nosotros también hacemos ilusión que vengan a hacernos visitas. Es que ricasco guztioi, eta ondo pasa gaurko eguna, eta bihotz bihotzez, es que ricasco, ¿vale? Espero que no sea muy largo tampoco, bueno, pues sí, como dice Aitor, es un gusto, ¿no? Es un gusto estar aquí, que tengamos un hueco para decir, pues nada, 4 palabras, que estos días habéis estado muy ajetreados y no hemos tenido tiempo ni de estar. Sé que habéis estado con parte del profesorado. Yo creo que lo que diga también lo va a compartir el resto del profesorado, así que, bueno, efectivamente recordaba Aitor, pues cómo entraron, ¿no? Que erais unos chiquis, algunos habéis entrado un poco más tarde, pero entrabais siendo muy pequeñitos y ahora, pues mirad en qué os habéis convertido, ¿no? Qué tipo, ya no decimos por el tamaño, sino porque ya sois unas personas, ¿no? Hechas y derechas. Efectivamente es un día especial un poco para todos. Ellos cierran una etapa en San Félix, pero abren una etapa al futuro, ¿no? Un futuro que es un poco incierto ahora, pues hay muchas dudas, pero
Creemos que entre las familias y el profesorado os hemos dado unas herramientas y creo que tenéis ya la capacidad de elegir y de decidir, que es uno de los derechos que tiene el ser humano, ¿no? Tener y adquirir esa capacidad. Sabemos que os hemos transmitido unos valores, unas virtudes, que tenéis las competencias para saber estar y tener recursos pues, para seguir adquiriendo más conocimientos y para seguir formándonos, ¿no? Y ahora es cuando cada uno va a empezar un poco a dirigir pues, la parte de su vida en la que luego pues, de la cual van a poder vivir y van a poder ser felices, ¿no? con esa elección. Desde luego que estamos todos satisfechos por lo que decía, ¿no? Desde luego habéis demostrado que además de estudiantes, mejores o peores, buenos en general, pues sois buenas personas. Y eso tenéis unos valores ahí bien arraigados y eso tanto al profesorado como a las familias eso nos llena de satisfacción, ¿no? Bueno, ya sabemos que de ahora en adelante pues vais a estar inmersos en cantidad de nuevos proyectos, eso es muy motivador y es muy retador y ahí vais a estar dando todo lo que tenéis, que es mucho y que seguramente que esos meses pasará a ser un recuerdo, pero seguro que será un buen recuerdo, porque si en algún momento pues el profesorado se ha confundido, supongo que ya lo habéis perdonado y lo habéis pasado, pues porque forma parte un poco de esta historia de que uno no sabe bien si siempre acierta con las decisiones que se toman, aunque siempre está en el fondo esa elección, ¿no? La de acertar. Sabemos que siempre no lo conseguimos. Pero lo que sí tenemos claro el profesorado es que ese vínculo que se crea entre profesorado y alumnado es un vínculo que va mucho más allá de la propia relación humana, ¿no? Es algo que siempre queda ahí. No sé si lo habéis descubierto, pero seguro que lo vais a descubrir. Algunos antiguos alumnos y alumnas que están por ahí, esos ya lo han descubierto. Esa relación siempre queda ahí. Esa emoción, ¿no? Que surge cuando se encuentra un profesor y un antiguo alumno, pues es grande y es potente. Y bueno, pues con esa ilusión que tenéis, pues también os decimos que ánimo, que tengáis toda la suerte del mundo. Aurrera jarraitu, hartu zuen bidea, izan zoriontsu, eta hemen gaude, edo zertarako. Igual batzuk izango zaren, igual gure gero lankideak, gertatzen den moduan, batzuk etorri dira gero praktikak egitera, así que hemen egongo gara, itzareten nahi duzuen erarte. Mila esker, eskerrik asko, musu bat. Eskerrik asko zure hitz hauek gurekin partekatzeagatik. Muchas gracias por estas palabras que os habéis dedicado, Aitor y Nerea. Orain, ospakizuneko hurrengo puntura pasatuko gara. Bideo luze bat. Gure bizitza eskolan erakusten duenez. Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara.
Izaskun. Izaskun es una chica pues muy maja, agradable y muy trabajadora. Y pues como siempre está pintando y la encanta pintar, pues le hemos puesto este mote. Picasso. El hombre, no. Raúl es un chico muy gracioso y aunque un poco despistado. Le hemos puesto este mote por su gran cariño y su gran toque. Gorka Macarro. Gorka es un chico despistado, un poco dormilón, y le hemos puesto este mote por sus cortes de macarrillo. Y por las risas que escuchamos en clase. Para dormir. Es una persona un poco vaga, pero que al final saca adelante. Es muy majo y muy compañero. Elisa. Eli es una chica muy maja. Le hemos puesto este mote por sus gran notas y por su gran nivel de inglés. Y gracias por ayudarnos en el Detective. Aroa, Wikipedia. Ara es una chica responsable, inteligente y le preguntes lo que le preguntes, te responde. Por eso le hemos puesto este mote. Maider, la leona, es una gran compañera que siempre está atenta en clase, dispuesta a ayudarte. Este mote se lo hemos puesto por su gran cantidad de pelo. Urteko egunik luzena, urteko gaurik laburrena ere bai, eman diezaiogun zu, ekainaren 23-ari. Prest. Bat, bi, hiru, lau. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Del átomo? Del predicado. ¿O de la célula? O del hipérbole. ¿O del ADN? O del franquismo. ¿O del enlace covalente? De la República. No, me temo que no, porque creo que estamos un poquito equivocadas. Sí, sí. Hoy creo que los protagonistas no son estos, sino que los que tenemos a nuestra izquierda y nuestra derecha. Entonces, te doy a ti la palabra. Mira, vamos a ser muy breves, ¿verdad? Yo una cosita, yo os conocí hace 4 años
Y es lo que le decía a Nagore, que era lo primero que quería decir aquí. Yo los conocí hace 4 años en primero de la ESO y siempre nos acordamos, y me imagino que las muchas familias también os acordaréis, de cómo empezaron ellos primero de la ESO. Llegaron aquí, llegaron a primero y no sé lo que pensaban que era primero de la ESO. Allí tuvimos muy bueno con Nagore, que es la tutora, con las familias, con ellos, hicimos 2 clases, sobre todo algunos padres, yo sé que sufristeis mucho, y ellos, pues bueno, al final vimos que, oye, que mirar, han llegado a cuarto de la ESO, fue una maravilla aquello, y evolucionaron un montón. Entonces ahora, viendo el Saquilla que van a acabar, pues es lo que al final que estamos orgullosas de haber llegado hasta aquí. Vale, con esa trayectoria, pues tan lenta, ¿no? Luego, bueno, zer esan dezakegu Nagore eretan buruz, bai? Bai, nik esan ditzake gauza asko, eta guztiok, guztiok horrela pentsatzen dugula, talde orokorrean polita dela, polita, zaretela, aberatsa baloretan, urte guzti hauetan, bereganatu izan dituzuela. Edozein lekuan egoteko, kapasaren taldea, eta baita... Bai, jolastea, barre egitea, gustoko duen taldea, klasea, pasabuetan, bataban, maitagarria den taldea, ondo pasatzen dakien taldea, eta nik esan behar dut ere, lan egiten dakien taldea. Naiz eta batzutan, horriak, ikusi ditugu hori lortzeko. Azkenean, bizitza aurrera egiteko beharrezkoak tresnak dituen taldea dela badakigu. Eta nik uste dut, hor bildutak geratzen dela, zuek guztiok euskazuen ezaugarriak, eta oso onak direla bizitzan aurrera egiten jarraitzeko eta ez gehiagin luzatzeko lehen estik izan duen bezala zer. Nik esango dizueke boletinetan askotan jartzea gustatzen zaigun bezala, zer horrela, eta oso ondo pasaporretan, hori badakigu bikain egingo duzuela, ondo pasatzea, eta oso bat hartzua da ere, eta ondo ikintzen jatzea, bizitzan ere sorpriones bizatzeko, eta gero hori ikusteko zuen buruan. Bueno, y para acabar un poco lo que os he dicho en clase, que ya sabéis que a mí no me gusta mucho hablar aquí en público, que sí que os vamos a echar de menos, que ya sabéis que nosotros nos quedamos aquí, todos los andereños, cada vez que queráis, pues venís aquí, os hacéis una visita y eso es. Nosotros cositas, ya. O nos preguntáis cositas también, podéis venir a preguntar, ¿vale? Venga, banatuko ditugu orduan, ¿no? La igual nos mata, pero venga, Josu... Como casi todos sabemos, este es nuestro final en este colegio. Y vamos a hacer lo que mejor se nos da. Un espectáculo inolvidable utilizando nuestro humor y instrumentos más vergonzosos y divertidos. Gure bizitzan parte handi bat partekatu dugu. Erditan gaude eta berriak hasiko garelako. Hurrengo artean, eduko dugu errendo bat, baina errendoak errendatzen gara. Badakigu izan bezala, ez dugu kulturako prototipo espainimatuko. Zaurren izena oso ondo izazero sentitu garelako, urtagoetak zirare, eta horregaitik ezkerrako nahi dizuetu, eta gurtu. Hurrengo bat. Lo primero de todo, buenos días.
y gracias por venir. Este es nuestro último año aquí en San Félix, y aunque nos dejen a irnos y separarnos de esta gran familia que hemos creado durante todos estos años, compartiendo la mayor parte de nuestras vidas, riendo, jugando, llorando, peleando, divirtiéndonos y sobre todo aprendiendo. Estamos entusiasmados en emprender una nueva etapa llena de retos académicos y personales. Estamos seguros de que en ningún lado nos van a tratar igual, ni nos van a animar tanto como aquí, ya que San Félix es un lugar en el que hemos sentido a gusto y protegidos durante nuestros últimos años, los más importantes, y por esto queremos dar las gracias y despedirnos. Hasta siempre. Iker, esan goian goazela? Bueno, ahora subimos arriba a la terracita de arriba para comer un poco. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoe, sendimenduzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Nonago, zer larretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nonago, zer larretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan itzana. Esia urraturik, libratuen kanta, lotura guzietarik, gorputzaren mugetarik, askesen ditu nahirik. Azkenak sauela